Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vemos el derecho de usufructo, ¿no? Continuamos viendo el derecho de usufructo, ahora nos centramos pero en el tema del funcionamiento del derecho de usufructo, ¿ya? En particular, vamos a ver un poco de lo que se va a materializar esta característica que hemos visto en el video anterior, que es el tema de que cuando uno tiene un derecho de usufructo, tiene el uso, tiene el disfrute, ¿no? Tiene la posibilidad de explotar un bien, ¿no? Extraer sus frutos, los provechos del bien. Sin embargo, uno tiene que, en principio, respetar la sustancia del bien, no alterar la sustancia del bien. Y eso se va a materializar en algunas de las características que ahora vamos a ver, ¿ya? Y en particular vamos a tratar de ver esto en base a, o tomando como referencia el contrato de usufructo para fines comerciales, del cual hemos mencionado en el anterior video y que ahora lo vamos a al menos tener en la cabeza al tratar estos temas, ¿ya? Es como les decía el caso de los centros comerciales y en particular de los locales comerciales como los supermercados o como las tiendas por departamento donde se suele usar el contrato de usufructo, especialmente por el plazo largo que este otorga. Vamos entonces con esos detalles sobre el funcionamiento del usufructo que recoge el Código Civil en los artículos que ustedes en detalle ya han revisado. ¿Ya? En particular, lo que dice el Código Civil es que debe el bien explotarse de la forma normal y acostumbrada, ¿no? En otras palabras, no está previsto que el que tiene un derecho de usufructo pueda utilizar el bien de una manera abusiva, de una manera completamente extraña a lo que normalmente se utilizaría un bien. Por ejemplo, cuando se trata de un inmueble comercial, no un local comercial o un inmueble en una zona comercial, se entiende que la forma de explotación normal es darle algún fin comercial, ¿no? Lo mismo sería con un inmueble en una zona industrial, utilizarlo como fábrica también estaría de acuerdo a la lógica normal de explotación de ese bien. Lo que más bien podría estar fuera de esa lógica normal de explotación podría ser por ejemplo, en un inmueble rural, el darle fines mineros, por ejemplo. El darle fines mineros, en principio, es una situación en la cual uno no está explotando el bien, extrayendo los frutos, sino uno está sacando los productos, ¿no? Porque los minerales son provechos no renovables, ¿no? Entonces, el usar un bien dado en usufructo para fines mineros podría ya estar saliéndose de lo que es la explotación normal de un bien, ¿no? Ahí podría haber cierto nivel de discusión. Parte de la conservación del bien que ha sido dado en usufructo es el tema de que no se puede modificar sustancialmente el bien, ¿no? Y ahí viene un tema. En principio, si yo recibo un vehículo, no puedo modificarlo sustancialmente. Lo puedo explotar, lo puedo alquilar, lo puedo utilizar para hacer taxi, pero no lo puedo modificar sustancialmente. ¿Ya? Sobre una casa también puedo yo darla en alquiler, puedo utilizarla, puedo tener una oficina ahí, ¿no? Pero no puedo modificarla sustancialmente. No, la pregunta es, si yo recibo un local comercial que ya está construido, no va a ser claro que ahí también puedo explotarlo y extraer los frutos. Pero si yo recibo un terreno, puedo modificar ese predio a través de la construcción de una edificación, ¿no? Que va a implicar una reconfiguración sustancial del predio, ¿no? A pasar ahora a ser un predio con una construcción que yo he determinado como usufructuario, ¿no? Ahí es donde se vuelve eso un poco más discutible. ¿Ya? En principio, las partes, diríamos, deberían tener la posibilidad de pactar lo que quieran en su contrato, sí, ¿no? Eso es una característica de los contratos en nuestro ámbito civil. Sin embargo, en el caso de los derechos reales, esa libertad no es absoluta, ¿no? Porque uno tiene que mantener, respetar el contenido esencial del derecho real, porque de otro modo estaría vulnerando el principio de tipicidad o de numerus clausus, ¿no? De otro modo uno podría hacer lo que quiera con un derecho real y solamente ponerle el nombre de usufructo. Y una de las características principales del derecho real de usufructo es que uno no altera su sustancia. Entonces, edificar sobre un predio que yo lo he recibido solamente como un terreno para tener una edificación como la que aparece ahí en las fotos de arriba, es un tema un poco discutible, ¿no? Igual se utiliza en la práctica, igual se utiliza el derecho de usufructo en la práctica, más que todo, como les digo, por el tema del plazo favorable, ¿ya? Y si bien el plazo es favorable, el hecho de que es un derecho real es favorable y algunos otros detalles también son favorables al usufructo, este es un punto en el cual el arrendamiento parece quizás tener un punto a favor, porque el arrendamiento, al ser un contrato obligacional, ¿no? Permite a las partes configurarlo de la manera en que estos quieran, ¿no? Si quieren no solamente conferir el uso, sino regular el hecho de que el arrendatario pueda construir y explotar el bien, eso lo pueden hacer porque el contrato de arrendamiento solamente tiene normas supletorias. Mientras que en el usufructo
hay una restricción adicional por el hecho de que se trata de un derecho real que tiene que respetar la tipicidad. Entonces, un primer tema ahí como para discutir, ¿ya? Otro tema relativo a esto, que es el hecho de que el usufructo no debería permitir alterar sustancialmente el bien, es el hecho de que, en principio, salvo que le dispensen de esa obligación, el usufructuario tiene que hacer un inventario y tasación al momento de entrar al bien, ¿no? Imagínense que está entrando a un local comercial como estos que ya existen, ¿no? Ahí tendrían que hacer un inventario y tasación de lo que ya tenga el bien en cuanto a los muebles que son accesorios a este, como también incluso a sus instalaciones, a los baños, a los tanques de agua, a los faroles, todo lo que tenga el bien, ¿no? Y esto es en la lógica de que uno entra a tener el usufructo del bien y en principio debería devolverlo de la forma en que uno lo ha recibido, ¿no? Esa es la lógica del usufructo, ¿no? Como ven, un poco incompatible con la de los locales comerciales. Lógicamente uno podría pactar que uno puede hacer refacciones, uno puede hacer determinadas obras en el bien, pero el modificarlo sustancialmente ya linda con lo que en principio son los límites del derecho real de usufructo, ¿ya? Un punto ahí. Otro punto que se encuentra dentro relacionado a esto, que es uno de los que en la práctica he visto que normalmente se pasa por alto, es el tema de los tributos. El Código Civil dice que el usufructuario se encarga de los tributos que afectan al bien, ¿no? ¿Cuál es el tributo que afecta al bien más típicamente? Es el impuesto predial. También podríamos decir los arbitrios, ¿no? O quizás contribuciones respecto de obras en la zona, ¿no? Todos esos tributos, en principio y por lo general, en la práctica comercial, van de cargo del propietario, ¿no? Y eso viene por el hecho de que en el contrato de arrendamiento es el propietario el que tiene el derecho real, ¿no? Y él es el encargado y el grabado, el contribuyente de esos tributos, ¿no? Y él es el que paga, ¿no? Y el arrendatario solamente paga quizás los servicios y demás, ¿ya? Esa misma lógica y esas mismas cláusulas se suelen incorporar a los contratos de usufructo. Y en efecto, las partes internamente pueden pactar lo que quieran, ¿no? Pero ahí hay un tema que incluso yo creo que hasta pasa desapercibido para la administración tributaria, el hecho de que hay un artículo en el Código Civil que tiene rango legal que dice que el que debe pagar los tributos por el bien es el usufructuario, ¿no? Entonces, más allá de lo que pacten las partes, ¿no? Es saber que hay ese artículo ahí y negociar con ese conocimiento es una ventaja para aquel que conozca esa norma al momento de estar en la negociación de un contrato de usufructo, ¿no? Entonces es un punto adicional parecido al tema del retracto, ¿no? El tema del retracto que lo hemos mencionado cuando hemos estudiado la copropiedad como modalidad de la propiedad, hemos dicho que ahí cuando un copropietario vende su alícuota, los otros tienen el derecho de preferencia para adquirir esa alícuota y así consolidar la propiedad. También en el caso del usufructo, y lo mismo va a ser en el caso de la superficie, el usufructuario tiene un derecho de retracto, ¿no? Y eso a veces también se olvida en la contratación comercial de esto, porque normalmente tienen en la cabeza un arrendamiento, donde antes había retracto y ahora no hay retracto. Pero en el usufructo sí se mantiene, entonces eso es un tema, porque cuando estás en un local comercial como este, ¿no? Y Wong quiere vender su usufructo, tiene derecho de preferencia el propietario. Entonces el propietario podría sustituirse en aquella empresa a la cual se ha vendido este derecho de usufructo y viceversa también, ¿no? Si es que Wong tiene un usufructo sobre el bien, ¿no? Y el propietario vende su nuda propiedad, hay un derecho de retracto que le da preferencia a Wong para comprar la propiedad y así consolidarla, ¿ya? Eso está regulado en el Código Civil y ese es otro, junto con el tema de los tributos, que yo muchas veces he visto que se pasa por alto al momento de redactar, diseñar y negociar contratos de usufructo, ¿no? Y que se le pasa por alto además también a la administración tributaria en el caso de los tributos. Y un último punto es el tema de los edificios. En principio hemos dicho que el predio es uno solo, ¿no? Y el predio incluye tanto el sobresuelo como el suelo y como el subsuelo, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentre ahí, incluyendo la construcción, incluyendo la edificación, es un solo bien, ¿no? Entonces, si yo doy en usufructo ese predio, ¿no? Que es un predio comercial, el usufructuario va a tener el uso y el disfrute tanto del suelo, del sobresuelo, del subsuelo y de la construcción, ¿ya? Eso es la regla general, ¿ya? Sin embargo, el usufructo tiene una excepción particular que creo que es una suerte de reminiscencia de lo que anteriormente el derecho de superficie que vamos a ver en la siguiente semana, en el anterior código estaba regulado como una forma de usufructo, ¿ya? Me parece que tiene algo de relación con eso, que es el artículo 1025, que en el segundo párrafo dice que el usufructo que se encuentra establecido solamente sobre un edificio, si éste llega a destruirse, el usufructuario no tiene derecho a usar el suelo.
Por lo general, un usufructuario que tiene un usufructo sobre el predio, si se destruye la construcción, tendría derecho a seguir usando el predio porque el predio incluye todavía el sobresuelo, el subsuelo y el suelo, ¿ya? Y podría construir de nuevo el centro comercial. Sin embargo, en ese artículo, el código da a entender que el usufructuario podría solo tener un derecho respecto de la construcción nada más, y que si ésta se destruye, no tendría ese derecho respecto del resto del predio. No es un pacto común, no es un pacto que se suele poner. En realidad, lo más común es dar el predio comercial en usufructo, ¿no? Y el usufructuario tener todo el predio comercial, incluyendo la construcción y incluyendo el resto de componentes del predio, ¿ya? Pero como hay esa norma, esa sería una excepción a la regla que vimos respecto de partes integrantes al comienzo del ciclo, que es el hecho de que uno no puede tener derechos singulares respecto de una parte integrante, ¿no? Que todo es un mismo bien y todo debería estar bajo un único derecho, ¿ya? Esta sería una excepción porque aparentemente el Código Civil está dando a entender que puede haber un derecho de usufructo solamente sobre la construcción y que si ésta se destruye, el derecho de usufructo se pierde. ¿Ya? Entonces, eso como algunos temas respecto de cómo funciona el derecho de usufructo, especialmente teniendo como referencia el usufructo para locales comerciales. ¿Ya? Ahora lo que vamos a pasar a ver es el tema de los modos de extinción del derecho de usufructo. ¿Bajo qué causales el derecho de usufructo se extingue según el Código Civil? El Código Civil tiene listados 6 supuestos de extinción, ¿ya? Algunos son un poco más entendibles, ¿no? Por ejemplo, primero con el plazo, ¿no? El plazo, simplemente ya hemos dicho, es 30 años en el caso de personas jurídicas, ¿no? No tiene un plazo, puede ser hasta el transcurso de la vida en el caso de una persona natural. Cuando se extingue dicho plazo, el usufructo se termina, ¿no? Y se consolida la propiedad entera en el propietario original. Más interesante que eso es el tema de el no uso por 5 años, ¿no? El abandono, en cierto modo, en este caso, después de 5 años, podría hacer que uno pierda el usufructo. Eso es una cosa, por ejemplo, a considerar en los casos de contratos de usufructo, especialmente los comerciales, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un periodo inicial en el cual uno todavía no va a hacer obras, ¿no? Porque está consiguiendo o va a tener que conseguir el financiamiento, por ejemplo, ¿no? Y el financiamiento podría retrasarse o podría tener algún problema, ¿no? Es una cosa de tener cuidado y que regular el hecho de que no se vaya a considerar que el bien ha sido abandonado y que después de 5 años el usufructo se haya extinguido, ¿no? Eso es un tema a considerar. Luego, otro supuesto de extinción es el caso de la consolidación. Ya lo habíamos mencionado cuando hablé del retracto, que es básicamente el hecho de que o el usufructuario compre la propiedad, ¿no? Y el vendedor le vende la nueva propiedad, entonces el usufructuario consolida toda la propiedad, o viceversa, ¿no? Que el propietario compre el usufructo y ahora de nuevo consolide toda la propiedad. Eso hace que ya se extingue el usufructo porque ya el propietario tiene en sí todos los atributos sobre el bien y ya no tiene que reconocer a alguien más. Justo hablando de reconocer, me olvidaba de mencionar que el usufructo es un ejemplo de lo que vimos cuando hablábamos de posesión como un supuesto de posesión inmediata, ¿no? El usufructuario está poseyendo un bien de manera temporal, ¿no? Porque tiene un plazo específico y lo hace en virtud de un título, que va a ser el contrato de usufructo, ¿no? Entonces se trata de un caso de posesión inmediata, ¿ya? Cerrando paréntesis, otro supuesto de extinción del usufructo es la muerte o renuncia. Básicamente, eso es algo que pasa con el usufructuario. Si el usufructuario muere, ¿y quién puede morir? Lógicamente una persona natural. Ahí se extingue el usufructo. No creo que eso deba interpretarse que eso aplica también para la, entre comillas, muerte de una persona jurídica, porque si ésta se extingue, ¿no? Puede ser porque, por ejemplo, se ha dado una reorganización empresarial, entonces los bienes deberían pasar a la empresa con la cual ésta se ha funcionado o la que lo ha absorbido, ¿no? E incluso en el caso de la disolución por un tema patrimonial, esto debería ser un activo que se mantenga en la empresa. Entonces yo creo que cuando dice muerte debería entenderse específicamente la muerte de una persona natural, ¿ya? Renuncia es básicamente una declaración de voluntad de parte del usufructuario, ¿no? De simplemente dejar sin efectos el usufructo, ¿no? Que es un derecho que tiene a su favor, ¿no? Entonces eso contractualmente, aun cuando está regulado acá en la parte de reales, contractualmente sería el equivalente a un desistimiento unilateral, ¿no? Entonces eso es una cosa a considerar al regular un contrato de usufructo, no considerar que ya el Código Civil establece un desistimiento unilateral en favor del usufructuario. ¿Ya? Destrucción creo que es más o menos claro el hecho de que el bien dado en usufructo se destruya. Por ejemplo, un vehículo, si este está en usufructo, pero este es siniestrado, tiene un accidente y se destruye, ahí se entiende que se extinguiría el usufructo, ¿no? Pero también hemos mencionado el caso de que un predio lógicamente no se puede destruir, ¿no? Porque siempre va a estar el espacio del sobresuelo y el subsuelo,
pero si se tratara de un usufructo sobre específicamente la construcción, si se destruye la construcción, también se extingue el usufructo en ese caso, ¿ya? Y el más importante, el más interesante es el tema del abuso, ¿no? El hecho de que si es que se produce el abuso del usufructo, el usufructo también se extingue, ¿no? Y el abuso va a tener que ver con esto que les comentaba del estar usando el bien, poniendo en peligro o alterando la sustancia del bien, ¿no? Y eso es un tema a tener cuidado, especialmente en usufructos comerciales, donde podría entenderse que una modificación sustancial del bien, ¿no? Aun cuando no se haya pactado nada en el contrato, ¿no? Entre dentro de lo que es la prohibición de hacer modificaciones sustanciales y como tal lleve a que el usufructo se extinga, ¿no? Por el hecho del inciso 6, ¿no? Del abuso, ¿no? Entonces, eso es una cuestión a considerar porque el Código Civil entiende que el abuso está yendo contra lo que es la lógica del derecho real de usufructo, que es usar y disfrutar, pero manteniendo la sustancia del bien. Terminamos con otros temas adicionales que hay respecto al usufructo que los vamos a ver en base a este esquema, ¿ya? El usufructo se puede dar a favor de una persona, ¿no? Pero también se puede dar a favor de más de una persona, ¿ya? Y eso se puede hacer a través de dos modalidades. Una es que el usufructo vaya a B y cuando B fallece o cuando B renuncia, el usufructo pase a C e incluso pase a un D cuando C fallece y así sucesivamente. ¿No? Ese es un usufructo sucesivo. Mientras que la otra modalidad es que el usufructo se da a favor tanto de B como de C, o tanto de B como de C o de un tercero adicional, ¿ya? Y ahí lo que pasa cuando uno de ellos fallece es que los otros acrecen su derecho, dice el Código Civil. Eso significa que de lo que tenían un usufructo en 33, 33, 33, cuando fallece B, ahora C y D pasan a tener el usufructo en 50-50. Esas son las distintas modalidades del usufructo cuando este se da de manera conjunta a más de una persona. Ya, volvemos al caso normal de que A, el propietario haya dado un usufructo a favor de B. Sabemos, y es un punto a considerar también acá, que A es el propietario y dentro de sus acciones para defender su derecho de propiedad tiene la acción reivindicatoria. Y ahí viene una pregunta, ¿qué puede hacer B para defender su derecho? Tiene un derecho real y en efecto es un derecho real oponible erga omnes a diferencia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, no tiene en la regulación del usufructo una acción real explícita que diga cómo uno se defiende frente a terceros. Sin embargo, a pesar de eso, tiene una acción real por el hecho de que tiene un derecho real de usufructo. Algunos dicen que es una acción reivindicatoria la que puede plantear porque la acción reivindicatoria es del derecho de propiedad y el usufructo es nada más que un desdoblamiento del derecho de propiedad, ¿no? Y otros dicen simplemente es una acción real innominada, pero acción real al fin, ¿no? A la que se refiere además el Código Civil en la parte de prescripción y caducidad. Yo creo que esa es la forma correcta de ver esto, ¿no? Más allá de que en la regulación del usufructo no se haya puesto explícitamente un nombre para la acción real que tiene el usufructuario, ¿no? El usufructuario puede accionar ante el Poder Judicial cuando alguien lo perturba, cuando alguien le cuestiona su derecho real, ¿no? Algo que, por ejemplo, no tiene el arrendatario. El arrendatario solo tiene una acción frente al que le dio la posesión, frente al que se obligó a cederle la posesión y mantenerlo en posesión, que es el arrendador, que es el propietario. No puede defenderse frente a terceros, al menos en base a su arrendamiento. Quizás puede defenderse en base a las acciones que vienen de la posesión, pero eso es algo que tiene cualquier poseedor, ¿no? Pero en calidad de arrendatario, los derechos que le vienen al arrendatario en base a ese contrato obligacional, que es el contrato de arrendamiento, le permiten solamente exigir esto a quien se comprometió a algo frente a él, que es básicamente el arrendador, ¿no? Eso es una diferencia sustancial entre el arrendatario y el usufructuario, porque el usufructuario sí tiene una acción, aparte de las acciones posesorias, tiene una acción por su derecho real de usufructo frente a cualquiera, ¿no? Y no solamente frente al propietario, ¿no? Eso es un punto importante a considerar. Y otro punto que he visto que también genera problemas en la práctica, y con eso terminamos, es el tema de la transferencia del derecho de usufructo. Uno, en efecto, puede transferir su derecho de usufructo. No hay ningún impedimento para que uno transfiera su usufructo. B puede transferir su usufructo a una persona C. Obviamente, y eso tiene que considerarlo C al evaluar esta adquisición de ese derecho de usufructo, el hecho de que si B, de los 30 años que tenía esa empresa inicial B, que tenía el usufructo, ¿no? Cencosud, por decir, ya ha utilizado 15 años, solo le van a quedar 15 años para utilizar del usufructo, ¿ya? Entonces eso es una cuestión a considerar. Lo mismo va a tener que evaluar, por ejemplo, un banco al recibir una hipoteca de un usufructo. B puede dar en hipoteca su usufructo a favor de un banco, ¿no? Pero esa hipoteca
implica la posibilidad de coger ese derecho de usufructo y llevarlo a remate. Y en ese remate van a haber compradores y van a ir y analizar el usufructo y ver, vale la pena pagar o no, ¿no? Y si es que es un usufructo al que ya le falta poco tiempo, quizás no sea una hipoteca atractiva para el banco. Mientras que si es un usufructo que está recién comenzando en el año 1 de los 30 años que quedan, ¿no? Y es sobre un local comercial muy atractivo en una zona muy movida económicamente, eso puede ser una garantía súper atractiva para un banco, aun cuando no sea un derecho de propiedad, ¿no? Entonces eso es algo a considerar cuando se transfiere o cuando se grava el derecho de usufructo. Sin embargo, en esto hay un tema que no regula el Código Civil, pero que se ve mucho en la práctica, que es el siguiente. Cuando se inició el usufructo, por ejemplo, imagínense el caso del que hemos estado hablando de un local comercial, un propietario rentista que tiene un inmueble atractivo en una zona comercial y Cencosud, que recibe el local comercial y incorpora una serie de obligaciones en ese contrato, ¿no? Y tienen un contrato de usufructo. Ahí se va a regular el hecho de que se obligan a constituir el derecho de usufructo en favor de Cencosud, pero a cambio hay una serie de obligaciones principalmente de pagar una renta mensual, anual, etcétera, pero muchas veces hay mucho más detalle sobre eso. Por ejemplo, a veces la renta está puesta no como un monto fijo, sino como una renta variable, no como un porcentaje en base a las ventas que esté teniendo Metro o Cencosud en el inmueble, ¿ya? Eso hace entonces que dentro de ese contrato haya una serie de regulaciones y obligaciones respecto de la obligación de informar cuáles son las ventas, la obligación de permitir la fiscalización que tiene que hacer el propietario y una serie de pactos que implican ese tipo de contratos comerciales, especialmente cuando hay una renta variable. Y ahí la gran pregunta viene cuando sucede esto. Se compra el usufructo de B, ¿no? Cencosud le vende esto a otro grupo empresarial, ¿no? Y ese grupo empresarial compra el usufructo porque se trata de un local comercial bien atractivo. Y ahí viene el tema. B, Cencosud tiene el derecho a vender su usufructo, es de libre disposición su derecho de usufructo, entonces puede venderlo y simplemente se analizará si es un derecho de usufructo que es atractivo, faltan 20 años, entonces sí es atractivo y lo compra, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el cúmulo de relaciones obligatorias que se habían formado en ese contrato con A? Esos también pasan a C, ¿ya? Y ahí viene justo la discusión, la pregunta y lo debatible en esto. En principio, un derecho real sí es libremente transferible, ¿no? Y se va a poder adquirir ese derecho real. Pero el ceder estas obligaciones que están en este contrato y en general la posición contractual de B en ese contrato de usufructo, eso no se puede transferir así de buenas a primeras. Eso requiere el asentimiento de parte de A, ¿no? Y si A piensa que C no es una empresa tan solvente como B, ¿no? Entonces puede que no dé su asentimiento, ¿ya? Entonces, esta operación en principio funciona a la perfección si es que ha dado su asentimiento y B ha cedido no solamente su derecho de usufructo, sino su cúmulo de obligaciones y derechos que estaban en su contrato de usufructo a favor de C. ¿Ya? Pero cuando no hay ese asentimiento, ya sea porque no lo han otorgado y no lo quieren otorgar, o porque simplemente no lo han pedido y solo se ha dado una cesión del usufructo, ¿no? Ahí viene justamente la pregunta de si lo que se ha cedido es solamente el usufructo, ¿no? Y las obligaciones se mantienen en B, cuando en realidad no tendría sentido que B siga siendo el deudor o el que tenga la posición contractual, porque ahora el que tiene el derecho real sobre el bien es C. Entonces, esa es la pregunta, que es una pregunta que voy a dejar para que podamos discutir con ustedes. Si la cesión del usufructo acarrea todo el cúmulo de obligaciones, ¿no? Y si para eso se necesita o no se necesita el consentimiento de A. Las dos posiciones ahí van a ser, por un lado, solamente se cede el derecho real porque la cesión de obligaciones y la cesión en general de posición contractual requiere del asentimiento de A, ¿no? Y la otra posición es decir, no, aun cuando tú no hayas dicho nada, ese derecho real viene con el cúmulo de obligaciones y posiciones que vienen en ese contrato de arrendamiento, porque ese contrato de arrendamiento es parte de lo que se llama el contenido contractual del derecho real. Si fuera así, si fuera según esta posición, entonces habría en este caso una relación entre A y C después de que C compra el usufructo a B, ¿no? Y eso implicaría que A se ve forzado a tener ahora todas esas relaciones contractuales y comerciales con C, ¿no? Aun cuando no había contratado con ellos inicialmente. Ese es el debate, esa es la discusión que genera una serie de controversias en el ámbito comercial que lo vamos a discutir con ustedes en la videollamada. Ya, entonces hasta ahí con el derecho de usufructo. En el siguiente vemos el derecho real de uso y habitación. Entonces dejamos ahí este video y nos vemos en el siguiente. Ya, adiós.